Eh, Estoy muy contenta esta noche de poder nuevamente compartir con ustedes la palabra y quería darle las gracias a todos por este acompañamiento que nos han hecho durante estos 3 días. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a orar para dar inicio a este tiempo de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque no solamente enviaste tu Espíritu, Señor, para llevarnos a toda verdad, a todo conocimiento, sino para que también a través de la unción podamos ser enseñados. Y yo clamo en esta noche que sea tu unción enseñándonos, Señor, que seas tú trayendo una mayor apertura, no solo en la oración, sino también en nuestra entrega, en nuestra rendición, en nuestra vida de familia, como iglesia y como individuos que somos delante de ti. Gracias, papá, por todos tus beneficios. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en esta noche. Amén. Bueno, mis amados, a petición de mi pastor Roosevelt, anoche él pidió que por favor habláramos un poquito más. Él usó el término la oración metralleta, que me pareció chistoso. Y lo que le entiendo a él con esto son aquellas personas que empiezan a orar, a orar, a orar, que hasta ni siquiera saben qué es lo que están orando. Y lo que hacen es tener una cantidad de palabrería y no necesariamente esta palabrería está siendo escuchada por Dios. Pienso, mis amados, que este tipo de oración es una oración no solamente religiosa, sino que también es una oración ególatra, para ser vistos, para que los demás puedan ver cuánto oro yo, cuánta capacidad de expresión tengo. Y resulta, mis amados, que entre más humildes, más sencillos y más concretos seamos y definidos en la oración, el Señor estará atento a nuestras palabras y a nuestra oración. Vamos a abrir, por favor, en esta noche entonces, Mateo capítulo 6, desde el versículo 6. Vamos a mirarlo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí cuando hace referencia a los gentiles, hace referencia a los que estaban en otro tipo de creencias y venían permeados de otro tipo de doctrinas. Entonces, por ejemplo, muchos venían con rezos, con vanas repeticiones, como lo dice aquí. Entonces habla, no seáis como ellos. Yo pienso que cuando el Espíritu Santo nos empieza a enseñar cómo orar, porque es importante pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo orar, entonces pienso que empezamos a erradicar de nuestro lenguaje, aún de nuestra forma de relacionarnos con Dios, empezamos a quitar muletillas, empezamos a quitar cosas que no tienen por qué ir. Cuando usted habla con su papá, vamos a poner un ejemplo. Usted no está hablando con su papá de esta manera. Papá, yo te ruego, papá, yo te imploro, papá, te suplico, papá, que por favor escuche la oración, papá, porque papá, tengo necesidad de ti, papá. Y esa repetidera, lo único que está mostrando es que tú no conoces a tu papá. Cuando tú conoces a tu Padre Celestial, tú entiendes que el relacionarse con Él es sencillo. Dios es, así como es tan sencillo para hablar, Dios es sencillo también para escuchar. Los que complicamos las cosas somos nosotros. Entonces, amados, dice aquí en el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es la palabrería, es la eficacia de un corazón, vuelvo y repito, rendido y humillado delante de Dios.
Ahora, cuando hablábamos en Hechos ayer, Hechos capítulo 1, acerca de la oración de común acuerdo, el común acuerdo se logra a través del Espíritu Santo. Y es muy importante que en los grupos de oración y de intercesión haya un espacio creado para escuchar a cada miembro del grupo de oración o de intercesión, donde pueda expresar sus necesidades, donde sepamos si esa persona está a cuentas con Dios, si va realmente preparada en el espíritu, porque a veces las personas no se pueden poner de común acuerdo porque no han soltado sus cargas, porque no han rendido sus corazones, porque vienen en pecado. Y ese tipo de situaciones no permite que haya unanimidad, ni tampoco permite que haya un fluir en el espíritu, y mucho menos que haya un común acuerdo en lo que se está orando. Es importante conocer los puntos de vista con respecto a lo que se va a orar. Nunca aquella persona que dirige un grupo de intercesión o un grupo de oración debe de imponer su criterio o debe decir vamos a orar es así y no dar apertura o no permitir que los demás hablen acerca de qué han recibido de parte de Dios al respecto. Yo he estado en muchos grupos de intercesión en apoyo y me ha tocado ver, por ejemplo, tienen ciertos movimientos, unos tiemblan, otros se tiran al piso y lloran, aunque no hay nada por qué llorar, y hacen una cantidad de cosas que todo esto que se hace se vuelve un ritual y resulta que este ritual no tiene nada que ver con la parte de la oración y la comunicación con Dios. Entonces es importante, mis amados, porque lo que se hace en lo secreto, en oración, en público también se va a ver, en público se va a transmitir. Entonces es importante, mis amados, y allí también usted conoce quién ora en lo secreto. Yo conozco personas, por ejemplo, que cuando están orando no solamente tiemblan, sino que empiezan a gritar durísimo y no dejan que los demás se escuchen, ni siquiera permiten que se escuche la persona que está dirigiendo la reunión. Entonces, siempre es importante que haya quien dirija, quien presida, quien, si estamos viendo, por ejemplo, en fluires espirituales, y esto lo hablo para los que son carismáticos, si se mueven en los dones del Espíritu Santo, a veces en este tipo de grupos de oración, hay momentos donde se puede levantar el don de profecía, pero como todo el mundo está orando y el uno ora una cosa, el otro ora otra cosa y oran gritando, entonces la persona que va a profetizar no encuentra el momento adecuado para poder soltar la palabra del Señor. Entonces es importante que podamos orar en un tono adecuado, donde podamos ser escuchados y que los demás estén escuchando y estén asintiendo de común acuerdo en que estamos de acuerdo en lo que se está orando, valga la redundancia. Entonces, mis amados, donde está el Espíritu de Dios hay orden. La misma palabra, ahora vengo a recordar esta cita bíblica, dice la palabra que si uno está profetizando, entonces se calle, porque si el otro se va a levantar a profetizar, entonces ese debe pararse a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de el orden, es muy importante que también en las reuniones de oración haya un orden. Yo he visto también personas que está orando alguien y los otros están cantando, otros están orando otra cosa completamente diferente. Entonces, tengamos un alto. La persona que preside tiene la autoridad para hacer un alto, para callar y para decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, mis amados, para estar de común acuerdo, usted debe haber dejado su carga en su casa, en el aposento secreto. Allí usted va y suelta sus cargas, sus preocupaciones, sus problemas. Aún si usted ha pecado, usted va y confiesa al Señor, o si siente rendirlo delante de sus autoridades y se arrepiente y va a la sangre de Cristo, usted vuelve a retomar su lugar como intercesor. Entonces, mis amados, es muy importante y fundamental que para que estemos de acuerdo,
estemos dispuestos a recibir la carga del Señor. Recuerden que intercedemos y oramos es todo lo que el Espíritu Santo necesita que oremos o intercedamos delante del Padre. Entonces pienso que ya dejando un poquito más claro este punto, vamos a iniciar entonces con el tema que teníamos pendiente para hoy, y es la intercesión. Vamos a ir a la primera diapositiva. ¿Qué es la intercesión? Entonces, la intercesión es el acto de hablar con Dios con el propósito de conseguir para una persona algún bien o para defenderla. En hebreo traduce asaltar a alguien con peticiones. Vamos a mirar 3 ejemplos bíblicos que me parecen muy interesantes de intercesores, cómo se levantaron, y vamos a mirar Génesis capítulo 18, versículos 23 al 33. Génesis 18, 23 al 33. Y aquí vamos a mirar la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Versículo 23. Dice así: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablaré quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hay una cosa que me impacta en esta intercesión. Todos sabemos que en Sodoma y Gomorra estaba su primo Lot, y él lo había adoptado casi como un hijo y lo amaba. Y cuando él hace esta intercesión, él en ningún momento nombra: Señor, por favor, si vas a destruir a Sodoma y Gomorra, te clamo por Lot, te clamo por la familia, te clamo por los sirvientes, te clamo, Señor, por las ovejas, los pastores, todos los bienes. No. Cuando Abraham clama, clama por todo un territorio. Y eso deja ver el corazón de un hombre íntegro delante de Dios. La forma en que intercede me llama la atención porque es una negociación. Y empiezan a negociar. ¿Y tú qué piensas? ¿Y si hubiera esto y si hubiera lo otro? Y ahí uno puede mirar, por midiendo el tipo de oración, cuán amigos eran Dios y Abraham. Es más, Abraham le dice: y ahora que ya emprendí a hablar, o sea, ahora que ya estoy hablando, pues, y me puse caliente en la charla, Señor, y si tal cosa, y si tal otra. Y saben una cosa, amados, en la oración aprendemos a conocer el corazón de Dios, a amar la voluntad de Dios. Y Abraham es tan bello que dice: está bien, mi Señor, si no hay 10, entonces no hay nada más que hablar, que se haga
conforme a tu voluntad. Y luego vemos cómo Dios, movido también por esa intercesión, tiene misericordia de la familia de Abraham. Entonces la intercesión no es, no es imponer lo que yo quisiera que Dios hiciera. No, yo puedo llegar a negociar con él, yo puedo llegar a decirle, mira, papá, ¿y será que sí podemos hacer esto, si tal cosa? Y entonces Dios puede seguir diciendo, no, Olga, no me parece, vas a hacer esto porque así debe ser. ¿Saben? Jesús también negoció la parte de él cuando lo veíamos ayer, que se presentó las 3 veces diciendo si es posible pasa de mí esta copa. Eso también era como una negociación. Ay, Señor, pero bueno, no se haga tu voluntad sino la mía. Y eso es clave, no solo para interceder por nuestras cosas personales, sino para interceder por las cosas de otros y aún por los territorios, mis amados. Vamos a mirar ahora la intercesión que ejecutó Esther en el capítulo 4, versículo 8. Sabemos, amados, que Esther era huérfana y fue criada por su tío Mardoqueo. Mardoqueo la enseñó. Y la enseñanza que le dio Mardoqueo era con un plan y un propósito específico, y era que esta mujer tenía que llegar a ser reina para poder salvaguardar el pueblo judío de una destrucción que tenía planeada Satanás contra el pueblo judío. Entonces vamos a mirar en el capítulo 4, versículo 8 dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Muchas veces, amados, la intercesión que hacemos por otros es con súplica. Yo a veces he sentido el gemir del Espíritu Santo a través de mi vida, clamando por otras personas, clamando aún por mis hijos, clamando por mi familia, clamando por mi esposo, por la iglesia. Y ese gemir no es nuestro. Ese gemir proviene del gemir del Espíritu Santo a través de la intercesión. Entonces, más adelante en el capítulo 4 habla de que entonces Esther dice que se va a presentar ante el rey y si ella perece, que perezca. Y los pone a todos a orar por ella para poder presentarse ante el rey. Y vemos cómo al final se envía un edicto donde todo judío tenía derecho a defenderse y a matar al que le atacara. Y de esta manera Dios salvó al pueblo de Israel. Entonces, mis amados, la intercesión de un justo vale mucho. Y Dios a veces no siempre, perdón, estoy utilizando la palabra incorrecta. Siempre Dios coloca las personas importantes, necesarias para la ejecución de algo, para librar, para salvaguardar, para hacer lo que tenga que hacer en los lugares exactos donde tienen que estar, en las ciudades exactas donde tienen que estar, mis amados. Entonces, a veces no entendemos por qué nos pueden mover de un territorio a otro, por qué de pronto Dios dice, te vas a ir para tal lugar y resulta que en ese lugar tú vas a ser la persona correcta para lo que se viene, porque Dios conoce los ataques del enemigo, conoce lo que nosotros tal vez no vemos ni conocemos. Yo recuerdo que Josué me decía, Josué es mi hijo, mi segundo hijo, también es pastor, y Josué me decía, madre, yo he entendido algo. Yo duro en una empresa mientras cumplo el propósito. Y el propósito en esa empresa es que yo voy y empiezo a orar y empiezo a orar. Y Dios me va presentando qué personas son las que van a recibir al Señor. Y cuando ya reciben al Señor y les doy consejo y quedan enganchados con Dios, Dios inmediatamente me cambia de trabajo. Entonces, eso es muy bello porque entiendes que tú ya no te mueves por tu habilidad, ni por tu capacidad, ni por tu misma profesión, sino que entiendes que cuando eres una persona del Espíritu y estás al servicio de Dios, todas las cosas
que acontecen con respecto de tu vida tienen un propósito, tienen un tiempo y tienen una sazón de parte de Dios en el momento correcto. Entonces Esther estuvo preparada, estuvo en el lugar correcto para interceder y clamar por el pueblo. Hay una cosa que me llama la atención con Esther también, y es que cuando dice, y si perezco, que perezca, porque ella decía que no podían entrar a hablar con el rey si no tenían un permiso. Cuando está la gracia de Dios, nosotros tenemos el aval para entrar después de que sea la voluntad de Dios. Y hay una cosa hermosa, y es que ella dice, y si perezco, es que perezca, hay algo que el intercesor debe entender. Un intercesor intercede dando su vida. El intercesor no tiene tiempo que pueda decir, voy a sacar este tiempo. No, un intercesor es como un médico. El médico lo pueden llamar en cualquier momento, así como un pastor. Al pastor en cualquier momento, hasta la madrugada, nos pueden llamar las ovejas, porque están en dificultad, porque ha ocurrido algo. Así es el intercesor. Dios lo llama en el momento en que Dios lo necesita. Entonces, somos de tiempo completo, mis amados. Vamos ahora a Éxodo, otro ejemplo, capítulo 32, versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés, el hermoso Moisés que le tocó tan duro con el pueblo, sacando al pueblo de Egipto. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y suena fuerte, pero ¿saben qué le dice despuesito ahí en el 33? Dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Como quien dice Moisés, no se ponga en esas, que el que tiene que morir y pagar por el pecado, ese será el que morirá y pagará. Y sabemos, mis amados, que no es solamente ese momento en que Moisés intercedió. Muchas veces se puso delante de Dios para interceder por un pueblo que no era nada fácil, que era difícil. Y yo quiero decirte, a veces Dios te pondrá a interceder por personas que tú dices no vale la pena, no se lo merece. ¿Hasta dónde va el amor de Dios? El amor de Dios va mucho más allá de nuestro amor natural. Entonces su amor nos lleva a interceder, a gemir, a pedir, a clamar por aquellas personas que otros han desechado, pero que Dios no desecha, porque el amor de Dios es grande y abarca a todos los que Él llama por hijos. Sigamos entonces con la otra diapositiva, mi amor. Y vamos a mirar aquí a Cristo como intercesor. Entonces miramos que Cristo como intercesor, vamos a mirar que Él trabaja, intercede en defensa de culpa y de condenación. Romanos capítulo 8, vamos a ir allí, versículo 34. Romanos 8. No lo encuentro. Espéreme un momentico, que es que esta Biblia a veces se me le pegan las hojas. Romanos 8, versículo 34. Entonces dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí miramos su intercesión. Y la intercesión dice aquí, ¿quién condenará? Porque Cristo fue el que dio la vida por nosotros, para, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para que fuéramos absueltos de culpa y de condenación. Entonces, su muerte trajo una gran defensa a nuestra vida.
Y aún en su resurrección, Él sigue intercediendo por nosotros, mis amados. Vamos a mirar que entonces esta defensa que Él hace, Él actúa como nuestro abogado. Un día yo escuchaba a un hombre hablando sobre este tema de cómo Jesucristo intercedía, y dice que cuando el diablo aparecía y señalaba y decía, esta mujer ha pecado, esta mujer ha hecho esto, aquello, lo otro, y en medio de esa mujer y del acusador se colocaba a Cristo a decir, Padre, mírala a través de mi sangre, mírala a través de mi sacrificio. Y en ese instante, entonces nos cubre el perdón, la gracia, esa parte del Señor, su misericordia, para tener el podernos levantar, el podernos arrepentir, el poder tener un cambio de vida. Y en esa conversión, entonces podemos ver la gloria de un Dios que ama, que perdona y que restaura. Entonces vamos a mirarlo como abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está en nuestra defensa. Entonces ahora usted no va a decir, bueno, como yo ya tengo abogado, yo ya tengo quien me defienda, entonces pues yo voy a seguir pecando, yo tengo quien me defienda. No, no podemos hacer vano su sacrificio en la cruz del Calvario. No podemos hacer vano el derramamiento de su sangre. Saben, mis amados, no pecamos, no porque no tengamos la capacidad. No pecamos, primeramente porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros para redarguirnos, para decirnos alto, y no pecamos porque le amamos a Él. Amén. Y vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Tenemos un abogado. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces eso lo que nos está mostrando es que tenemos un acusador de tiempo completo, que trabaja día y noche. ¿Cuál es su papel? Acusarte, buscar que tú seas condenado. Entonces no le podemos dar papaya. Tenemos que pedirle al Espíritu, Espíritu, líbranos. Y miren que el Padre dice que hay que orarle al Padre, líbranos de toda tentación. Líbranos, Señor, del mal. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Entonces debemos irle adelante al enemigo. Hoy vi una cosa que me pareció tan linda. Mi nuera Tefi, resulta que ellos tienen su niño Gabrielito, tiene 2 añitos, y le puso como un ejercicio y le puso el celular para filmarlo. A Gabrielito, como a la abuela, le encantan las chocolatinas. Entonces le ha puesto una chocolatina sentado en la cama y le dice, Gabriel, me esperas. No te puedes comer este chocolate hasta que yo venga. Y deja la cámara filmando. Y uno ve que Gabrielito estira la manito y toca así y hace así. Y lo mira el chocolate con esas ganas. A mí me daba un dolor ver eso. Y entonces ella le decía, Gabriel, me está esperando. Y entonces Gabrielito, le contestaba en su idioma. ¿Y saben qué hizo ese niño que me impresionó? Cuando vio que no podía, se bajó de la cama y se salió del cuarto. Y entonces yo oía que ella le decía, ¿qué pasó? Espérame allá con el chocolate. Y él era que no y que no. Y entró al cuarto solo con ella para comerse el chocolate. ¿Saben? Eso es sabiduría. Nosotros tenemos que huir de la tentación. Nosotros no debemos de jugar con la tentación a creer que somos fuertes,
a que somos capaces. No, debemos de cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado. Vamos a mirar también que el Señor Jesucristo intercede para una salvación perpetua. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Capítulo 2, 5, 6 dicen así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y miremos rápidamente Hebreos capítulo 7, 24, 25. 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces tenemos un intercesor de tiempo completo por nuestra salvación en todas las edades, en todos los tiempos. Siempre Jesús está presto para interceder. Ahora, vamos a mirar al Espíritu Santo como intercesor. Mire, el Padre no nos dejó un solo intercesor. Dijo, el Espíritu Santo también va a interceder. Pero ¿por qué intercede el Espíritu? El Espíritu intercede por la voluntad del Padre para nuestras vidas, para que la voluntad del Padre se haga a través de nosotros y en nosotros. Romanos, volvamos otra vez a Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Si ustedes pueden en sus casas leer este libro de Romanos, este capítulo 8, es muy profundo y hay mucho que aprender en él. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y estos gemidos indecibles estoy investigando y tiene que ver como cuando la mujer está dando a luz y empieza a sentir los dolores y las contracciones. Y saben una cosa, estos gemidos son una cosa terrible. Usted siente como si la vida se le fuera a salir. ¿Cómo seremos nosotros de autosuficientes, de querer hacer lo que queremos hacer, nuestra voluntad, que Él tiene que gemir de esa manera por nosotros, para poder que nosotros recibamos la voluntad, para que nosotros caminemos en la voluntad? Esto es tremendo, mis amados, porque podría decir que Él intercede por nosotros sencillamente, pero ¿por qué tiene que hacerlo con gemido indecible? Por causa de la dureza de nuestro corazón, por causa de la rebeldía que aún tenemos. Por eso es tan importante en el relacionamiento también con el Espíritu Santo decirle, por favor, haz mi corazón de tal forma que yo pueda ser moldeable para ti, que tú puedas colocar la voluntad del Padre en mí con facilidad. Señor, trata mi temperamento, forma mi carácter, Señor. Hay que pedirle esto al Espíritu Santo. Recuerden que si le pedimos las cosas conforme a lo que necesitamos en el Espíritu para crecimiento, para alcanzar la estatura de Cristo, el Espíritu Santo lo hará. Entonces, dice, quedé por, a ver, yo veo, capítulo 8, Romanos 8, 26, y dice aquí también en el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Conoce nuestra debilidad, conoce nuestro corazón,
escudriña en lo profundo para saber cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Entonces aquí viene lo siguiente. Jesús se pone en el medio cuando viene el acusador para defender como un abogado. Pero cuando se trata de que nosotros hagamos pedidos u oraciones, el Espíritu se pone de por medio entre el Padre y nosotros y empieza a gemir delante del Padre, no para que no recibamos lo que queremos ni lo que deseamos, sino lo que necesitamos realmente recibir de parte de Dios. Entonces, ¿no les parece que tenemos un Dios que nos está cubriendo en todos los frentes de nuestra vida personal? Es tan bueno y nos ama tanto que aún en la oración está guardando, está vigilante, está pendiente de nosotros, mis amados. Ahora vamos al punto de nosotros como intercesores. Siempre debemos estar sujetos a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a mirar Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos dice qué hacer, qué no hacer, es el que nos dice si deben orar por esto o no deben orar. Recuerden que Él da la guía aún de cómo orar, en qué momento hacerlo, y si no hay que hacerlo, también nos detendrá y nos dirá, no oren. Entonces, el intercesor siempre dependerá y la efectividad, la eficacia de su intercesión está en cuán sujeto sea esa persona del Espíritu Santo de Dios. Dice también, tomamos modelos de intercesión y aquí tomamos como modelo la intercesión de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9, en el libro de Daniel. Saben que este libro de Daniel también es un libro que es tremendo, porque en este libro de Daniel aprendemos muchísimas cosas. Vimos lo de las 40 semanas, vimos lo de Babilonia, y ahora vamos a ver que Daniel era un intercesor tremendo. Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 9. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y ahora vamos a mirar los versículos 18 y 19, cómo termina aquí la oración. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Saben, este tipo de oración es el modelo que debe seguir un intercesor.
cuando usted está orando por otros y cuando usted está orando aún por un territorio específico, por su ciudad, por su pueblo, por su país, lo primero que el intercesor hace es que toma el pecado de los otros como si fuera su pecado. Después de identificarse en poder rendir el pecado, reconocerlo, arrepentirse de ese pecado como si fuera propio, entonces está el reconocer la justicia de Dios. Y en ese reconocimiento de la justicia es decirle, perdón, Señor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que por causa de nuestro pecado nos ha sobrevenido esto. Estoy de acuerdo que por nuestro pecado estamos viviendo mortandad. Estoy de acuerdo que por causa de nuestro pecado estamos viendo enfermedades. Estoy de acuerdo, Señor, porque tú eres justo y nosotros somos los que hemos pecado. La otra parte es hacer una exaltación a su misericordia. Reconocemos su justicia, pero también reconocemos que tú eres misericordioso. Y exaltamos su misericordia, acogiéndonos a ella en este ruego y en esta súplica, y terminamos pidiéndole, por favor, míranos con compasión. Sabemos que hemos pecado, pero solo podemos adquirir salvación de tu parte, mi Señor. Esa es la manera correcta como debe un intercesor acercarse a Dios para clamar, y por eso la coloqué como una intercesión modelo que nos puede servir para orar por territorios, para orar por personas y aún por nosotros mismos, mis amados. Vamos a seguir con la otra diapositiva, mi amor. Gracias. Aquí en la toma de territorios, entonces vamos a hablar un poquito de lo que muchos llaman y de lo que llamamos guerra espiritual. La guerra espiritual, vamos a mirar que hay una lucha en dos frentes. El primer frente lo he llamado lucha natural, y lo he llamado lucha natural porque es la guerra que tenemos con nosotros mismos. Y es una guerra que es de todos los días y que no tiene tregua, mis amados. Vamos a mirar, ¿esta lucha es real? Claro que es real. Vamos a Romanos nuevamente. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso hay una lucha. Si se sujetaran, entonces estarían bajo el dominio del señorío de Cristo. Pero como no se sujetan, hay una pelea entre la carne y las cosas del espíritu. La palabra es fiel cuando dice que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Por eso nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo para ganarle la batalla a la carne. Vamos a mirar también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aún nosotros estamos despojándonos de ese viejo hombre y por eso todavía tenemos una lucha interna. Entonces, vamos a mirar los tres campos de lucha que tenemos en la parte natural. La primera lucha que tenemos es con nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 23. Vamos a buscarlo. Efesios 4, 23. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos sabemos que en la mente muchas veces estamos hasta leyendo la Biblia y nos llegan pensamientos que no tienen por qué llegar. Nos vienen ataques a la mente y por eso es que la palabra de Dios dice
que usemos el escudo de la fe, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a mirar eso. Pero resulta que la mente es un campo de batalla porque siempre estamos pensando las cosas malas, siempre estamos, ahí es donde se manifiestan las intenciones del corazón en nuestra mente. ¿Qué hacer entonces con esta mente? ¿Cómo le doy la lucha? Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué vamos a hacer con esta mente? Miren lo que vamos a hacer todos los días. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y cuando hablamos de verdadero, tiene que ver con Cristo como la verdad y lo que Él ha escrito en su palabra. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente hay que disciplinarla. ¿Y usted cómo la va a disciplinar? Por ejemplo, las personas que sufren de rechazo, de menosprecio, siempre están pensando mal, que otros piensan mal acerca de ellos. Y están creyendo cosas y se inventan cosas. ¿Cómo darle la batalla a pensamientos de rechazo y menosprecio? ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios del que usted cree que piensa mal de usted? Y empiece a renovar su mente, dele cabida a lo bueno, a lo amable, a lo puro. Ay, pastora, mire, es que yo en el mundo vi pornografía y a veces se me vienen imágenes pornográficas a la cabeza. El problema no está allí. El problema es que usted se queda imaginando y pensando. No, en el momento en que te llega el ataque, usted inmediatamente rechaza eso que le está llegando y empieza a pensar algo diferente. De esta manera usted forma una disciplina con su mente y empiezan a menguar los ataques del maligno porque no haya cabida en la mente para que tú estés pensando mal. Ahora, el segundo lugar de batalla, el corazón. Vamos a mirar Jeremías capítulo 17. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías, esto ya me lo sé de memoria, dice Jeremías que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Dice, ¿quién lo conocerá? Así es el corazón de nosotros los hombres. ¿Qué significa? Que usted no puede confiar en su corazón, que usted no puede creer en su corazón ni en las intenciones de su corazón. Solamente el espíritu que conoce tu corazón te lo puede revelar. Yo muchas veces oro diciéndole, Señor, muéstrame la intención que tiene mi corazón para tomar esta decisión o para acercarme a esta persona. ¿Saben por qué? Porque hay algo en él que nos lleva a que nos autoengañemos. ¿Qué hacer entonces cuando el corazón es perverso y es engañoso? Vamos a mirar el Salmo 139. Ahí tenemos la medicina. Salmo 139, 23, 24. Vamos a mirarlo aquí. 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué oración tan sabia. David no confiaba en su corazón. David había pecado. David no solamente se adulteró, no solamente adulteró, sino que también fue homicida. Y saben una cosa, David no confiaba en él mismo. Él entendió que él no era bueno. ¿Quiénes son los que realmente no guardan su corazón? Los que creen que son buenos. Y yo quiero decirte, la palabra de Dios dice, no hay bueno ni uno solo, solo Jesucristo el justo. Entonces, mis amados, aquí está la clave. Vaya y lleve su corazón en oración en lo íntimo. Examíname, papá. Háblame de mí. ¿Cómo está mi corazón? Muéstrame la maldad de mi corazón para arrepentirme, para que venga un cambio, para que venga una transformación. A mí muchas mujeres me dicen, pastora, es que mi marido es uno en la iglesia, pero en la casa mi marido es otro. O vienen hombres también a decir, ella es piadosísima, ora lindo, pero en la casa es terrible.
¿Saben? Esto es una evidencia de que nos cuesta trabajo entrar en lucha con el corazón. Y al corazón hay que enseñarlo a que se sujete al señorío de Cristo. Pero aparte de eso también están nuestros miembros. Nuestros miembros también se vuelven una lucha interior. Santiago capítulo 4, vamos a mirar. Santiago 4:1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es muy claro. Y en otras citas bíblicas habla: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Más te vale que entres tuerto al reino de Dios, sino que te pierdas. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Ahora no vamos a llegar, gloria a Dios, a eso. Pero cuando está hablando de eso es: no le des lugar a tus deseos. No le des lugar a lo que tu carne te está pidiendo. ¿Saben? Hay un tipo de ayuno que eso yo lo practico mucho con los jóvenes y lo inicié con mis hijos. Cuando mis hijos tenían esas tentaciones, que la masturbación, que acostarme con la novia, mamá, y ese tipo de cosas, entonces yo les decía: haga un ayuno real. ¿Y cómo así, mamá? Yo le decía: bueno, usted anhela esto, usted anhela ver esto, usted anhela hacer esto, ayune de eso que usted anhela. Y dígale a sus miembros: no, no te lo permito. ¿Qué hacer? Romanos capítulo 6, vamos a mirarlo. Romanos capítulo 6, 19. Tiene que ver con esto que les estoy hablando. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Miren lo que dice tan bello. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Presentad a quién? Preséntele sus miembros a Dios. Preséntele sus manos a Dios. Señor, por favor, santifica mis manos. Señor, por favor, santifica mis órganos genitales. Y usted dirá: ¿cómo así? Claro, porque lo que el diablo utilizó para pecar, ahora dice: presenta tus miembros para santidad, para glorificar el nombre de Dios. Entonces dígale: Señor, yo consagro mi cuerpo a ti. Yo consagro, Señor, mis miembros para que se sujeten al señorío de Cristo. Esto es importante hacerlo, y de esta manera la lucha en lo natural, usted empieza a ver que cada vez no tiene que luchar tanto, porque cada vez usted está ganándole territorio al enemigo en su propia vida. Ahora miremos, para terminar, la lucha espiritual. Efesios capítulo 6, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18. Efesios 6, versículos 12 al 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a dejarlo un momentico allí. ¿Contra quién tenemos lucha? Aquí aparecen escritos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Entonces, ¿quiénes son estos? Estos son ángeles caídos, son demonios, son seres de las tinieblas que tienen un propósito específico, y es traer tentación para hacer caer a los escogidos de Dios. Tienen un propósito: traer tormento cuando usted le da por estar en pecado y no apartarse y no confesar su maldad. ¿Qué pueden hacer también estos demonios? Que cuando usted no quiere perdonar, que es un tema que nos habla tanto nuestro apóstol Roosevelt, usted tiene una puerta abierta para que el enemigo venga a atormentarle y hasta usted se amargue. Entonces, mis amados,
¿Qué más pueden hacer estos principados y potestades? Traer cautividad, traer cantidades de cosas. Por eso dice en la palabra que no ignoremos las maquinaciones del diablo y que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no temamos, mis amados, porque también entendemos que Jehová es nuestro guerrero, que Jehová es el que pelea la batalla por nosotros y que nos ha dado autoridad, eso ya lo vimos en las charlas anteriores, contra todo principado y contra toda potestad Dios nos ha dado autoridad para echar fuera. ¿Qué debemos hacer en esta lucha que tenemos espiritual contra el adversario? Vamos a mirar Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. Usted tiene la capacidad para arrancar las cosas que el enemigo ha sembrado, no solo en su corazón, sino en el corazón de su casa, en el corazón de la iglesia. Usted tiene autoridad para arrancar, Señor, arranco en el nombre de Jesucristo toda semilla que no proviene del Padre. Arranco toda mala siembra del diablo. Recuerdan que cuando crecía el trigo y la cizaña dice, pero ¿de dónde viene esta cizaña? Si yo sembré fue trigo, y dice que a la medianoche vino el que sembró en medio del campo. Entonces el enemigo busca el momento de oscuridad de nuestra vida para venir a sembrar lo que no es correcto, pero nos ha dado la potestad del Padre de arrancar. También, ¿qué dice? Para destruir, para arruinar. ¿Es correcto decir en oración se seca? Claro que sí. Se seca toda cosa inmunda que el diablo ha venido a traer a mi vida, a mi casa, a mi trabajo, en el nombre de Jesucristo. Dice para arruinar, para derribar. Usted puede derribar muros de separación cuando un hijo no se habla con el otro, cuando hay malas relaciones. Derribo estos muros de separación en mi casa. Derribo estos muros que impiden que la bendición llegue a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero también dice que le sea de autoridad para edificar y para plantar. Usted no es suficiente con que usted derribe, desarraigue, arruine. Usted también tiene que edificar y tiene que plantar para que el enemigo no haya espacio donde él pueda construirlo de él o sembrarlo de él. Y eso habla de vidas que tienen que estar buscando la presencia de Dios en oración, con la lectura de la palabra y permitiendo que si Dios te tiene en la mesa del alfarero tratando tu vida, déjate tratar, déjate quebrantar, déjate pulir. Que si te tiene en el horno de fuego, Señor, aquí estás conmigo en el horno de fuego, en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, en medio de las tribulaciones. Déjate tratar por el Señor, porque ahí no solamente se acrecienta la fe, ahí el hombre espiritual y la mujer espiritual que eres coge fortaleza y empiezas a crecer. ¿Qué es lo que me da a mí esa identidad de esa persona que ha crecido a la estatura de Cristo? Que mi fe no se mueve a pesar de las circunstancias, que logro permanecer firme a pesar de los ataques del adversario, mis amados. Y para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde estamos viendo tanto dominio, tanto control y tantas cosas que el enemigo parece que fuera avanzando como avanza la iglesia no debe estar mirando cuánto avanza el diablo, pero sí tenemos que estar mirando que si esto crece, usted debe crecer mucho más. Usted debe estar más empoderado de Dios. Usted debe saber quién es, pero también debe saber qué hacer en estos tiempos, mi amada iglesia. Y vamos a mirar también qué hacer. Isaías, capítulo 58. Vamos a mirarlo ahí atrásito. Versículo 6. Dice así: no es más bien el ayuno que yo escogí. Miren lo que hay que hacer. ¿Qué hacer con estos principados y con todo lo que ellos vienen a hacer? Desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión. Cuando usted está en esa guerra espiritual, mire, es que la guerra espiritual la hemos dirigido mucho a estar ate al diablo, cuerpo a cuerpo con el diablo, que esta era una de las cosas que veíamos, y no estamos haciendo la verdadera guerra. Y la verdadera guerra es destruyendo, arruinando, arrancando, rompiendo los yugos de opresión. Y miren lo que dice aquí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Por usted alguna vez han orado, Señor, yo le hago libre a esta persona por las cargas de opresión que tiene? ¿Cuáles son esas cargas de opresión? Son todas aquellas cargas que el diablo coloca sobre ti para crear un peso y que tú te mantengas cansado, te mantengas agotado. Son esas cargas que no te permiten creer, ni descansar, ni confiar en Dios. Cuando usted empieza a sentir esa sensación, entonces usted diga, tengo cargas de opresión sobre mi vida. No tengo por qué llevarla, yo no soy burro del diablo. Entonces, ¿a quién tengo que llevar yo? A como el asna. Tengo que cargar en la presencia del Señor, así como cuando el Señor entró a Jerusalén, recuerdan, y le dieron la bienvenida. Es la presencia de Dios la que yo tengo que cargar. Es la voluntad y son las cargas de nuestro Padre que tenemos que cargar. Entonces, ¿qué hay que hacer en guerra? Liberar de cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. Hay personas que están viviendo quebrantos, viviendo dolor. En este tiempo yo veía a aquellos que han perdido sus padres en esta pandemia y están en otros países y no pueden hacer absolutamente nada, no pueden enterrar a sus muertos. Eso es un gran quebrantamiento, mis amados. Y saben, en intercesión, usted puede ayudar a liberar a estos quebrantados, a los que el enemigo ha tenido también en trabajos difíciles, en trabajos forzados, en cosas que Dios no ha colocado, mi amada iglesia. Y dice también, y que rompáis el yugo. Y saben, el yugo, aquí hablo acerca de los dos animales, de los bueyes, cuando llevan algo para hacer el arado. ¿Recuerdan de ese yugo? Y a veces el diablo se enyuga caminando al lado de la persona y dirigiéndola por donde no es y llevarla al pecado y llevarla al pleito y llevándola a la contienda y llevándola a las murmuraciones para dividir más. Hay que romper ese yugo. Cuando usted ve una persona, que esa persona no avanza, que esa persona camina un tiempo en Dios, pero vuelve y se aparta, esa persona está en un yugo, está enyugado con el diablo. Hay que romper ese yugo para que pueda ser yugo con Cristo. Y cuando hacemos yugo con Cristo, caminamos por donde Cristo camina. Hacemos lo que Cristo hace. Creamos sendas de paz por amor a su nombre. Entonces, mis amados, en esto de los territorios, yo quisiera cerrar con esto último, y es que Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha, según Ezequiel 22:30, pueden tomar apuntes por ahí. Dios espera que alguien se pare en la brecha y diga, heme aquí, Señor. Alguien que se ponga en la brecha para orar por otros y para orar aún por un territorio. Dios está diciendo, necesito, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, yo oiré desde los cielos. Dios está buscando, según segunda de Crónicas, capítulo 7:14, está buscando quien doble rodilla y se humille y asuma el pecado y asuma la maldad de su territorio, de su nación. Mis amados, cuando estábamos en el avivamiento de Cali, recuerdo que en ese tiempo llegamos a tener 80 intercesores y a mí me tocaba dirigir este grupo de intercesión. Y habían movimientos de intercesión dentro de la ciudad, pero eran con esta cosa de atar a la mañana, lo que yo les contaba, mañana, tarde y noche, ataban los mismos demonios. Pero de pronto la dirección que nos dio el Espíritu Santo fue la siguiente: vaya alguien y averigüe cuántas muertes están ocurriendo en la ciudad de Cali los fines de semana. En ese tiempo estaba con nosotros nuestra amada hermana Nelcy Molina.
Ella era una mano derecha mía en la intercesión. Y recuerdo que ella fue y averiguó las estadísticas y eran altísimas, las estadísticas de muertes en Cali. Y entonces empezamos a clamar al Espíritu Santo qué hacer y nos dijo, vayan a todas las puertas de la ciudad, distribúyanse en grupos, esto les va a sonar loco, lleven bolsas de basura, lleven campanas como cuando uno está campaneando, que se acuerdan que antes los carros de basura tocaban la campana para que uno sacara la basura. Bueno, eso hicimos y todavía no sabíamos qué iba a pasar, pero entonces todos con celulares en los diferentes puntos esperando que hablaba Dios. Y nos puso primero de rodillas a llorar por el pecado y todos éramos de rodillas, los diferentes grupos, las 80 intercesoras que habían, también habían hombres en ese grupo. Y saben, amados, la experiencia fue tan tremenda que gente que iba pasando también se arrodillaba, que algunos eran cristianos, otros eran católicos y se arrodillaban con nosotros también a decir, perdónanos, porque es que lo que el Señor nos puso fue, pidan perdón por los pecados de Cali en voz alta. Entonces nos tomó el espíritu en gemidos. Algunos lloraban, otros gritaban, perdona la prostitución, somos prostitutos en Cali, perdónanos por ser narcotraficantes, perdónanos. Y la gente se arrimaba también a llorar y se arrodillaban. Y saben, y luego nos dice, ahora cojan basura del piso y empiecen a recogerla y a decir, Cali, he venido a recoger tu basura, he venido a recoger tu maldad, he venido a recoger todo lo que es indigno delante de mí. Y recuerdo mucho, a mí me tocó la puerta de Terrón Colorado, la portada. Y ese día apareció un hombre, era un hombre que producía un poco de temor por su apariencia. Y me dice, yo quiero ser libre, ¿qué tengo que hacer? Y yo le dije, recoja basura del piso y échala en esta bolsa y empiece a decirle, Señor, perdóname, no quiero más estos pecados. Y ese hombre me dijo, pero es que son muchos los muertos, los hombres que yo he matado. Yo he matado aproximadamente 80 personas. Y en ese instante yo me asusté un poco, pero el espíritu era más fuerte y le dije, no importa. Recoja basura y diga, aquí, Señor, te entrego este que maté, este otro. Miren, fue tal la gloria de Dios en ese altar que este hombre salió corriendo y gritaba y decía, soy libre, soy libre. Y saben algo, amados, cuando volvió Nelcy Molina a averiguar las cifras, las estadísticas de esos fines de semana que estuvimos haciendo lo que el Espíritu nos enviaba a hacer por la ciudad de Cali, no habían muertos. Entonces ella le dio testimonio a los policías porque ella era una evangelista tremenda, de que había un grupo de intercesores en Cali clamando por la gloria de Dios en esta ciudad de Cali. ¿Será que esto nos sirve para lo que viene? No. Tenemos que volver a buscar la guía y la dirección de Dios. Y yo simplemente quiero ahora cerrar esta sesión clamando por todos, clamando por ustedes, por sus vidas, por ustedes que han estado aquí, que no lo han hecho en vano. Esta ha sido una cita entre el Espíritu Santo y cada uno de los que han estado aquí, cada una de estas noches, porque el Espíritu les va a usar de una manera poderosa y sobrenatural. Porque el Espíritu Santo te ha escogido para ser la respuesta que hay para estos tiempos, donde todos han entrado en temor, donde todos han entrado en angustia, donde muchos están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y yo quiero decirte, tú eres el estandarte que el Señor va a utilizar de la enseñanza de cómo poner los ojos en Jesús, cómo caminar por fe, cómo creer en un Dios que está vivo y no está muerto, mi amada iglesia. Tú eres esa respuesta de Dios. Tú eres la esperanza que Dios ha colocado para estos tiempos finales. A muchos de sus niños, de sus jóvenes, Dios usará con milagros, señales y prodigios.
Y cuando muchos dirán, no hay nada que hacer, todo está perdido, el Señor en esta noche te dice, no será así, porque tú serás un ejemplo. Yo me levantaré en medio de ti como poderoso gigante para utilizarte, para que recibas de mi espíritu como nunca antes lo has tenido, para que tengas una plenitud y una llenura, experimenten mi gloria y mi gracia. Y hoy oro para que se rompan los yugos. Muchos han estado enyugados con el enemigo y ya no hay tiempo para caminar en pecado. Hoy rompo las ligaduras de impiedad que han atado tu vida en el nombre de Jesús. Hoy arruino los planes del diablo contra ti, contra tu familia, contra tu ministerio, y levanto tu vida en el poder del Espíritu Santo de Dios y edifico y planto la buena palabra. Declaro que entras a nuevos tiempos de unción, de gloria, de gracia, de perdón. En el nombre de Jesús, los que estaban allí, que no podían perdonar, pasa la página, perdona, porque al otro lado te está esperando el Señor con los brazos abiertos, diciéndote muy bien, si yo perdoné en la cruz, tú también puedes perdonar, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos son débiles en la carne. Por tanto, tú que tienes la luz, perdona, perdona. Recibe en esta noche la libertad. Recibe en esta noche la libertad de tu mente, la libertad de tu corazón, la libertad de tus miembros. Yo declaro que tu mente glorifica a Dios, que tu corazón se alinea a la voluntad de Dios. Declaro que tus miembros son santos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo los bendigo con paz, con bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.